Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sori Ferreras y en este video específicamente quiero hablarte de esos detalles que hacen que nuestros espacios, ya sean pequeños o grandes, se vean mucho más elegantes, más cohesivos y más lujosos. No te vayas porque en este video te voy a decir todo lo que necesitas saber. Así que empezamos. Y uno de los elementos fundamentales es utilizar la repetición de elementos, ya que esto en la decoración crea una sensación de unidad y comodidad en el espacio, evitando que se vea desordenado y pequeño. La repetición de ciertos elementos visuales puede unificar diferentes áreas de tu hogar, haciéndolas sentir como una extensión natural una de la otra. Puedes repetir colores, materiales y formas para crear cohesión. Por ejemplo, si utilizas un color específico en los cojines de la sala, también puedes repetir ese color en los accesorios de la cocina o en las cortinas del dormitorio. Esto lo que va a hacer es ayudar que el ojo perciba el flujo continuo en el diseño. La repetición de textura también puede ser muy efectiva. Si tienes, por ejemplo, una pared de ladrillo en una habitación, considera usar elementos de ladrillo o de textura similar en otras áreas de la casa. Así vas a crear una cohesión que añade una capa adicional de interés visual. Como por ejemplo aquí, en esta imagen, puedes ver cómo se introducen los elementos repetitivos a través de los textiles, como las alfombras, las mantas y los cojines. Estos artículos son fáciles de cambiar y pueden ayudar a unificar el espacio sin la necesidad de utilizar grandes cambios. Pero no te confundas, la repetición no solamente se limita a los colores y los patrones, los materiales también juegan un papel crucial. Si utilizas madera en los muebles de la sala, considera incorporar detalles de madera en la cocina o en el baño, para crear una sensación de cohesión y armonía en toda la casa. Mantén una paleta de materiales consistentes. Por ejemplo, si utilizas mármol en la encimera de la cocina, puedes usar el mismo mármol en pequeños detalles en el baño, así como también en estantes y accesorios decorativos. La repetición de formas también es otra estrategia eficaz. Si tienes muebles con formas redondas, como por ejemplo una mesa de comedor circular, puedes replicar esa misma forma redonda en las lámparas, en los espejos o incluso en los textiles. Las formas repetitivas te van a ayudar a suavizar el espacio y a crear una sensación de unidad. No sobrecargues el espacio con demasiadas formas diferentes. Mantén la repetición de una o dos formas. Esta es la clave para que el espacio no se vea caótico. Además, aparte de todo esto, la repetición también puede aplicar en la iluminación. Utiliza el mismo tipo de lámpara o estilo de iluminación en diferentes áreas de la casa. Esto mejorará la cohesión visual y también te asegura una iluminación uniforme y agradable en todo el hogar. Considera utilizar lámparas colgantes iguales sobre la mesa del comedor, igual para la isla, o apliques en la pared similares a los del pasillo y el dormitorio. Esto va a crear una continuidad que es agradable a la vista. La repetición en la disposición de los muebles también puede ayudarte a mantener la consistencia. Si tienes una disposición particular que funciona bien en una habitación, puedes replicar esta misma disposición en otra área para crear un flujo natural. Unifica los acabados, pero en este caso con color. Mantén una unidad en los acabados de tu espacio. Usa los mismos colores y materiales en diferentes áreas para crear una sensación de continuidad y ampliar visualmente el espacio. La unificación de acabados hace que los espacios se vean más grandes y aportan una sensación de armonía y cohesión al hogar. Elige una paleta de colores neutros y añade toques de color con accesorios para mantener la cohesión sin perder el estilo. Los colores neutros como el blanco, el gris, el beige, el marrón en todos los tonos y también los tonos suaves son ideales para crear una base uniforme que se puede complementar fácilmente con acentos de color en cojines, cuadros, alfombras y otros elementos decorativos. Algo muy importante también, la coherencia en los materiales. Usa los mismos tipos de madera, metal o piedras en diferentes áreas de la casa para unificar el diseño. Por ejemplo, si eliges una encimera de mármol en la cocina, considera usar el mismo mármol en el baño o en los elementos decorativos de la sala, los que ya te mencioné al principio. Opta por pisos continuos en todo el espacio para evitar transiciones abruptas entre diferentes áreas. Un solo tipo de piso, ya sea de madera o de baldosa, puede hacer que el espacio se sienta más cohesivo y fluido. Los acabados en las paredes también juegan un papel importante. Por eso, mantén la consistencia en la pintura y los tratamientos de las paredes, para evitar contrastes abruptos que puedan fragmentar visualmente el espacio. Y esto es súper importante en espacios abiertos o en casas pequeñas donde las diferentes áreas son visibles entre sí.
o sea que todo se puede ver desde un mismo ángulo. Los detalles decorativos como las molduras y los zócalos también deben ser consistentes en todo el hogar. Esto va a aportar un acabado profesional y va a ayudar a que los diferentes espacios se sientan conectados. Los accesorios y los elementos decorativos deben elegirse con cuidado para mantener la coherencia. Por eso evita mezclar demasiados estilos, sobre todo si no eres experta. Opta por piezas que complementen la paleta de colores y los materiales que ya has elegido. Usa los accesorios de la misma gama de colores y de materiales. Por ejemplo, si tienes marcos de fotos, ya sean negros o dorados, en la sala, utiliza esos mismos colores para los marcos en otras áreas de la casa. Con esto vas a mantener una línea decorativa consistente. El uso de la ebanistería. La ebanistería planificada es esencial para espacios pequeños y grandes. Utiliza líneas horizontales y verticales para crear una sensación de altura y amplitud. Aprovecha cada rincón. La ebanistería bien diseñada maximiza el espacio disponible y añade un toque de elegancia y de funcionalidad al hogar. Considera los muebles a la medida. Estos se adaptan perfectamente a las dimensiones y a las necesidades del espacio. Los muebles personalizados permiten aprovechar cada centímetro de manera eficiente, eliminando los espacios muertos y mejorando la organización. Aquí te muestro un ejemplo clásico de la ebanistería eficiente, que como ves aquí no es más que la creación de un armario empotrado. Estos armarios se diseñan para ajustar cualquier espacio disponible, como por ejemplo aquí en este pasillo estrecho. De igual manera puede ser una esquina difícil. ¿Te das cuenta cómo los dos proporcionan un almacenamiento significativo sin ocupar demasiado espacio adicional? Y si colocas las puertas corredizas en estos armarios empotrados, ahorrarás aún más espacio, ya que las puertas corredizas no requieren un espacio adicional para abrirse, lo que es ideal en habitaciones pequeñas. La ebanistería también puede incluir soluciones inteligentes para almacenamientos, como por ejemplo las camas con cajones incorporados o los estantes flotantes que no solo decoran, también ofrecen almacenamiento funcional. Estas opciones son perfectas para mantener el orden sin sacrificar el estilo. Utiliza estanterías flotantes en las salas de estar o en los dormitorios para exhibir tus libros. También puedes exhibir decoraciones y otros objetos sin ocupar espacio del suelo. Esto te va a ayudar a mantener una habitación despejada y organizada. La ebanistería personalizada también puede integrarse en la decoración. Por ejemplo, una pared de almacenamiento que también actúe como un elemento decorativo, con nichos para objetos decorativos, valga la redundancia, y áreas abiertas que aporten profundidad y textura al espacio. Y claro, estos con iluminación integrada para resaltar los objetos decorativos y crear una atmósfera acogedora en el espacio. Otra área donde la ebanistería puede marcar una gran diferencia es en la cocina. Los gabinetes superiores que llegan hasta el techo pueden maximizar el almacenamiento, mientras que las islas de la cocina con espacios de almacenamientos integrados pueden proporcionar áreas adicionales para cocinar y guardar utensilios. Igual puedes usar los organizadores internos dentro de los gabinetes de la cocina para mantener utensilios, ollas y sartenes en orden. Los organizadores extendibles y giratorios son especialmente útiles para maximizar el uso del espacio de los gabinetes en las esquinas. Y en el baño, la ebanistería también es crucial, ya que los muebles de los baños a la medida optimizan el almacenamiento en el espacio reducido, como debajo de los lavamanos y estantes de inodoros. Soluciones como por ejemplo espejos de almacenamientos ocultos o gabinetes delgados pueden transformar la funcionalidad del baño. Aquí puedes instalar un gabinete delgado con espejo en la parte frontal del lavamanos para almacenar artículos de aseo sin ocupar espacio adicional. Esto te va a ayudar a mantener el baño ordenado y funcional. Tapetes redondos. Las alfombras redondas dan una sensación de dimensión y lo que me gusta de ellas es que se adaptan mejor a espacios pequeños, evitando que las puntas interfieran con la circulación. Aparte de estéticamente agradables, también ayudan a definir las áreas específicas dentro de una habitación. La forma redonda también suaviza las líneas duras de los muebles y de las paredes, creando un ambiente más acogedor. Y lo bueno es que puedes colocar alfombras redondas en cualquier área de la casa, ya sea debajo de una mesa de centro, en la entrada o incluso en rincones de lectura. Su forma redonda se adapta fácilmente a cualquier configuración de muebles y ayuda también de esa manera a destacar áreas sin sobrecargar el espacio. Las formas circulares añaden un elemento dinámico y atractivo en la decoración, rompiendo la monotonía de las líneas rectas y aportando un toque de interés visual a la habitación. Además, las alfombras redondas en ocasiones sirven como puntos focales, ya que atraen la atención hacia otras áreas del espacio. Y este
es un consejo que puedes poner en práctica. Elige una alfombra con patrones ligeros y colores claros para no abrumar el espacio, ya que los colores claros y los patrones sutiles te van a ayudar a mantener una sensación de ligereza y amplitud. Y si quieres una alfombra con color, está bien, no hay problemas, pero asegúrate de que complemente los colores existentes en la habitación para mantener siempre la cohesión. Una alfombra redonda en la entrada del hogar hace inmediatamente una declaración de bienvenida y es una manera perfecta de agregar estilo y funcionalidad, ya que ayuda a delimitar el área de la entrada y añade un toque de decoración. Otra idea es colocar una alfombra redonda debajo de grandes plantas y macetas, esto para destacar la ventilación y proteger el suelo. También puedes añadir un elemento decorativo interesante en esa misma zona, como por ejemplo una silla. Para un look más ecléctico y moderno, considera la posibilidad de superponer una alfombra. Coloca una alfombra redonda sobre una alfombra rectangular más grande para añadir textura y dimensión al espacio. Por ejemplo, mira esta sala pequeña con una alfombra redonda de color beige claro colocada debajo de dos mesas de centro redondas. Las patas de las mesas están alineadas perfectamente con la alfombra, creando una apariencia equilibrada y armoniosa. Alrededor, el sofá y las sillas en tonos neutros, mientras que una planta alta en la esquina añade un toque verde y da vida al espacio. ¿Ves cómo las alfombras redondas pueden ser una herramienta poderosa en la decoración de los espacios pequeños, añadiendo estilo y dinamismo, a la vez que ayudan a definir las áreas específicas y crean una sensación de amplitud? Así que dime qué te pareció. Si te está gustando este video, por favor no olvides darme un like y compartirlo, y yo te voy a estar súper agradecida, y eso me va a ayudar a mí a mantenerme haciendo este tipo de videos que te gustan a ti y a mí también. Otro aspecto que puede ayudarte mucho son las encimeras delgadas para la cocina. En una cocina pequeña, utiliza encimeras delgadas de 2 a 4 centímetros de grosor. Esto hace que tu cocina se vea más ligera y espaciosa. Estas encimeras optimizan el espacio, aportando un toque moderno y elegante al diseño. Y un consejo de decoración es que para estas encimeras utilices taburetes delgados y funcionales, que puedan guardarse debajo de la encimera cuando no se usen, y de esa manera vas a ahorrar más espacio y vas a mantener esa área despejada. Además, considera los materiales que utilizarás para estas encimeras. Opta por materiales duraderos y fáciles de limpiar, como por ejemplo el cuarzo o la madera tratada, que además aportan una estética moderna y amplia. Los acabados brillantes o los colores claros también pueden reflejar más luz, haciendo que la cocina se sienta más abierta y luminosa. Otro aspecto importante es la integración del almacenamiento adicional. Las encimeras delgadas pueden tener cajones o estantes incorporados para guardar los utensilios, pequeños electrodomésticos o incluso alimentos no perecederos. Este tipo de almacenamiento adicional es invaluable en cocinas pequeñas, donde cada centímetro cuenta. Siempre piensa en la multifuncionalidad, ya que las encimeras delgadas pueden servir como áreas de trabajo, comedor o incluso como una barra para el desayuno, utilizando taburetes ajustables para que puedan adaptarse a diferentes alturas y usos, maximizando la versatilidad de tu cocina. De esta manera puedes transformar tu cocina según tus necesidades diarias, ya sea para cocinar, comer o socializar. Revestimientos horizontales. Aplica los revestimientos horizontales. Esto crea una ilusión óptica de amplitud, haciendo que los espacios se vean más largos y abiertos. Guían la vista a lo largo de la habitación, engañando el ojo para que perciba el espacio aún más extenso. Este truco es útil en espacios estrechos y habitaciones con techos bajos. Utiliza colores claros y materiales brillantes para maximizar la reflexión de la luz. Los colores claros o los tonos pasteles reflejan más luz natural, haciendo que las habitaciones parezcan más airadas y espaciosas. Los materiales, como por ejemplo los azulejos brillantes, los espejos o las superficies pulidas, pueden potenciar ese efecto. Además de los colores claros, los patrones y las texturas también juegan un papel crucial. Opta por revestimientos con líneas horizontales o patrones que se extiendan lateralmente. Por ejemplo, este papel tapiz con rayas horizontales o paredes de ladrillo que puedan hacer que una habitación pequeña se sienta mucho más amplia. Considera el uso de paneles de madera, ya que la madera aporta calidez y textura a los espacios, y si se instala de una manera horizontal, alargará visualmente las paredes. Los paneles de madera clara o los blancos son ideales para mantener esa sensación luminosa y abierta. Y para las cocinas y los baños, los azulejos horizontales son una excelente elección. Y no olvides que la iluminación también juega un papel importante, ya que la iluminación directa a lo largo de las paredes resaltará el revestimiento horizontal y aumentará la percepción de la amplitud. Las luces LED integradas en las molduras o detrás de los paneles pueden añadir un toque moderno y elegante.
además de que amplía visualmente el espacio. Y si quieres un efecto aún más dramático, combina los revestimientos horizontales con espejos cuidadosamente colocados. Los espejos reflejan tanto la luz como el espacio, duplicando la percepción de amplitud y creando una sensación de mayor profundidad. Y mantienen la decoración minimalista y coherente. Evita sobrecargar las paredes con demasiados elementos que puedan romper con la continuidad de las líneas horizontales. Un diseño limpio y simple va a maximizar el impacto de los revestimientos horizontales. Usa decoraciones en la pared como cuadros o estanterías que sigan las líneas horizontales y elige muebles bajos que no interfieran con la vista a lo largo de la misma. Puertas ocultas. Las puertas ocultas son una excelente solución para espacios pequeños. Un panel oculto en una puerta puede hacer que la sala o la cocina se vea unificada. Este diseño es ideal para mantener la estética limpia y sin interrupciones, lo que es crucial para una área limitada donde cada centímetro cuenta. Y un truco es usar el mismo color y material en las paredes circundantes para que la puerta se integre completamente. Esto te va a ayudar a que las puertas se desaparezcan cuando estén cerradas, creando una transición suave y sin interrupciones visuales. Considera las texturas y las superficies. Si tus paredes tienen algún tipo de textura, asegúrate de que las puertas ocultas tengan la misma textura para mantener la cohesión. Las puertas con acabados mates son excelentes opciones, ya que no reflejan la luz y ayudan a camuflajear aún más. Instala bisagras invisibles y mecanismos de aperturas visibles, como por ejemplo los pulsadores o los sistemas magnéticos, para reforzar aún más la discreción de la puerta oculta. Esto va a añadir un nivel adicional de sofisticación y modernidad al espacio, como por ejemplo esta que te muestro aquí. Otro beneficio de las puertas ocultas es la posibilidad de crear almacenamiento adicional. Algunas puertas pueden diseñarse como estantería o armario cuando están cerradas, proporcionando un espacio extra para libros, accesorios decorativos o incluso una despensa en la cocina. Si tienes una biblioteca o una estantería cerca de una puerta oculta, puedes diseñarla de manera que la puerta sea una extensión de esta. No solo te va a ayudar a ocultar la puerta, sino que también va a maximizar el almacenamiento y va a añadir un elemento decorativo de interés. En espacios como los pasillos y los recibidores, las puertas ocultas pueden servir para separar las áreas privadas de las áreas comunes. Esto sin romper la armonía en el diseño. Al mantener las puertas ocultas, vas a evitar las distracciones visuales y vas a mantener el flujo continuo en la decoración. También puedes utilizar puertas corredizas ocultas para ahorrar más espacio en áreas donde las puertas abatibles podrían ser incómodas. Las puertas corredizas pueden integrarse en las paredes de paneles, permitiendo un acceso más fácil sin tener que ocupar un espacio adicional. También puedes considerar la posibilidad de tener una puerta doble oculta, esto para espacios más grandes, como por ejemplo salas de estar que se abren al comedor o al estudio. Esto te permite una flexibilidad en la configuración del espacio, haciendo posible abrir una área completamente para un evento o cerrarla en un momento que quieras privacidad. Para una integración aún más fluida, utiliza zócalos continuos o molduras que pasen sin interrupción sobre las puertas ocultas. Esto asegura que incluso en el punto de unión no haya indicios de que hay una puerta. Electrodomésticos específicos. Para una cocina pequeña, elige electrodomésticos específicos y compactos. Asegúrate de que cada aparato se ajuste perfectamente al espacio disponible para mantener la funcionalidad sin sacrificar el espacio. Los electrodomésticos compactos ahorran espacio y pueden ser igual de eficientes y potentes que los más grandes. Por ejemplo, aquí vemos una combinación de horno y microondas que puede liberar espacio en la encimera y en los gabinetes, ofreciendo múltiples funciones en un solo aparato. Y si hablamos de las opciones inteligentes, están los electrodomésticos empotrados, como los hornos, los lavavajillas y el refrigerador, que se integran perfectamente en el diseño de la cocina, proporcionando un aspecto más limpio y organizado. Estos electrodomésticos se diseñan para encajar en espacios disponibles, maximizando el área útil. Considera los electrodomésticos de tamaño reducido. También puedes encontrar lavadoras y secadoras apilables o combinadas, ideales para aprovechar al máximo el espacio vertical. Y no olvides la importancia del diseño y la estética. Elige electrodomésticos que complementen el estilo de tu cocina. Los electrodomésticos de acero inoxidable, por ejemplo, pueden dar un aspecto mucho más moderno y elegante, mientras que los electrodomésticos de colores neutros pueden integrarse fácilmente en cualquier diseño de cocina. Y si tu cocina tiene un estilo específico como rústico o retro, busca los electrodomésticos que se integren a ese tema para mantener la cohesión visual y la estética. Espero que este video haya sido de tu agrado y por favor te veo en los comentarios porque quiero que me des tu opinión sincera de qué te pareció este video, si aplicarías estos consejos o no.
Aquí te voy a dejar otro video de decoración igual de espectacular. No olvides darme un like, que el video fue de tu agrado, y suscríbete, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye.